Muy bien, queridos estudiantes, hoy día dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica vamos a tratar sobre un tema muy importante como son los grupos vulnerables. ¿Cuáles son estos grupos vulnerables que vamos a tener en nuestro país? La verdad es que tenemos 8 grupos vulnerables y vamos a tratar de definir un poco por qué es que se han descrito en nuestra patria a estos grupos vulnerables. Primero, decirles que la desigualdad social y económica no afecta a todos de la misma forma y muchas personas sufren los efectos de la pobreza en mayor medida. Y esta ya sea a través de discriminación, exclusión, limitación de oportunidades, la violencia o la explotación, los grupos más vulnerables de ser afectados requieren el mayor cuidado y asistencia y apoyo por parte del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que debe realizar políticas de inclusión para así reducir los niveles de pobreza y de la sociedad para que se les garantice el desarrollo de sus capacidades y así poder enfrentar las adversidades de su contexto. En general, es tratar de entender que existen grupos de personas con características especiales que el Estado tiene la obligación de atender y no permitir de que puedan ser afectados y tratar de colocar las condiciones igualitarias para que todos puedan desarrollarse. Es así que existe un ministerio, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y ustedes ya se deben haber dado cuenta de que uno de estas poblaciones vulnerables o grupos vulnerables es la mujer, porque es parte del nombre que lleva el ministerio. El ministerio lo que tiene por objetivo es defender hasta los que en este momento son los grupos vulnerables, que son 8. Los vamos a tratar de ir conociendo ahora y vamos a tratar de analizar lo que nosotros tenemos. El primer grupo vulnerable son las personas de la tercera edad, porque ellos no cuentan con oportunidades, por ejemplo, de empleo y están expuestos a gran cantidad de enfermedades y sin contar a duda que sufren de muchas carencias. Hay que entender que todos vamos a llegar a ser ancianos, todos vamos a ser mayores de edad, entonces hay normas como por ejemplo ceder el asiento a personas de la tercera edad a partir de los 65 años. Eh, Si bien es cierto, la mayoría de ellos no pueden contar, por ejemplo, con un empleo, porque ya no los contratan al considerar de que no tienen la fuerza ni las destrezas para poder mantenerse o hacer algún tipo de trabajo en la actualidad, cuando muchos de ellos tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y todavía tienen la destreza para poder hacerlo. Y por no decir muchos de ellos, no, la gran mayoría de ellos. Lo que sí es el problema es que están expuestos a enfermedades porque el cuerpo va deteriorándose. Entonces, todos vamos a pasar por ello y tenemos que ser atendidos. Tienen que haber justamente medios de salud, organizaciones que se dediquen a ayudarlos, curarlos como en los hospitales, o de lo contrario, tener espacios por ejemplo, promovidos por la municipalidad para darles una salud mental, baile, disfrute, tranquilidad a las personas de la tercera edad. Y por eso existen los CIAN, ¿no? En el CIAN, que es del adulto mayor, CIAM, ¿no? Centro, eh, el nombre es Centro de Interrelación o algo por ahí del adulto mayor, CIAM, ¿no? Que permiten justamente a las municipalidades darle un espacio para que se puedan divertir. Lo que deciden los hospitales es que también tienen que tener prioridad de atención estas personas. Ahora que estamos en pandemia nos hemos dado cuenta de lo importante que es que puedan fallecer muchos de nuestros ancianos, abuelos, porque son los primeros en la línea de los fallecimientos y han demostrado que son los más débiles ante situaciones expuestas como la que hemos tenido. Y obviamente todos tenemos que cuidarnos porque no queremos que ellos estén falleciendo. Y ese es algo bastante claro que tenemos que hacer, no podemos salir, no podemos estar expuestos. Muy bien, primer grupo vulnerable que vamos a trabajar el día de hoy. El segundo grupo vulnerable son los niños y jóvenes en abandono moral. En general, todos los niños y jóvenes son un grupo que puede ser afectado. Un niño normalmente bien tratado no es un grupo vulnerable. El problema son los que están abandonados y los que están siendo tratados mal.
Y niños que, por ejemplo, tengan pobreza o sufran de malnutrición o no los están educando bien o tienen carencias de ese tipo, carencias de todo tipo, ellos son los que pasarían a ser los niños y jóvenes en abandono moral. Que esa característica es algo importante que debemos considerar. No son todos los niños y jóvenes grupos vulnerables, es solamente los que están dentro de este concepto de abandono moral. Otra vez lo repetimos, los que están con pobreza, niños con pobreza, niños con desnutrición, niños que les tienen carencia de cosas dentro de los hogares y los niños que tienen carencia de educación. Tercer grupo vulnerable que tenemos son los migrantes, los cuales se enfrentan diferentes tipos de situaciones como la de informalidad, ilegalidad y explotación de todo tipo cuando llegan a la Lima, ¿no? Por ejemplo, a la capital o a una ciudad más grande que del pueblo donde provienen. Entonces, en esos casos, por ejemplo, hay aprovechamiento. Acá vemos, por ejemplo, a alguien que está recibiendo una cantidad de dinero por una de sus hijas para que vayan a un hogar de la capital, por ejemplo, a que sirvan como empleadas del hogar. Ante cualquier necesidad que se tiene, bueno, pues uno hasta entrega a los hijos para que le vaya mucho mejor que estando, por ejemplo, en el Ande. Y ahí es donde hay que ser cuidados, ¿no? A los migrantes son personas que vienen de diferentes lugares que se les tiene que ayudar. Migrantes extranjeros también es un grupo vulnerable, por eso gran apoyo de parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para ayudar a todos los extranjeros y a todos los migrantes que vienen de provincia. Luego tenemos a los pobladores que viven en zonas rurales, en zonas donde no cuentan con agua potable, ni desagüe, ni vivienda, una vivienda que los pueda abrigar. Entonces, cosas como la que vemos aquí en esta fotografía es algo que puede afectarnos a muchos de nosotros. Entonces, tienen que ser protegidos. ¿Qué cosa tiene que hacer el Estado? Ponerles agua, ponerles desagüe, ponerles luz, a darle el acceso a educación. Tiene que buscar la forma en la que todos los seres humanos de nuestro país tengan que ser atendidos en sus necesidades. Quinto grupo vulnerable son las comunidades nativas, las cuales van a enfrentar la barrera del idioma y por los cuales sus posibilidades de participación son mucho menores. Si se han dado cuenta, no tenemos a ningún poblador de etnias ni amazónicas dirigiendo algún gobierno regional o alguna municipalidad. Es muy difícil. No tienen espacios porque la lengua es lo que les imposibilita a tener acceso. Entonces de todas formas hay discriminación y que hay que tratar de cerrar esa brecha. El Estado busca justamente educación intercultural, busca que todos nosotros entendamos la pluriculturalidad que existe en nuestro país y debemos defender a todas las comunidades nativas. Sexto grupo vulnerable son las trabajadoras y trabajadores del hogar, que es una población que realiza un trabajo dentro de los hogares y que su remuneración es mucho menor, que sufre muchos maltratos y ahora ya ha salido pues una norma en la que tienen que recibir el sueldo mínimo, que tienen que tener espacios de descanso y no pueden trabajar más de las 8 horas reglamentarias, como cualquier trabajador, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes porque hay una defensa de este Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para con ellas y ellos, porque también hay hombres que trabajan dentro del hogar y hacen diferentes tipos de servicio, ¿no? Y a veces se les paga muy poco por ello. En muchos otros hay abusos, hay hasta toqueteos, acoso. Entonces hay mucho daño que se va realizando con la población de trabajadoras del hogar. Séptimo grupo vulnerable son las mujeres. Justamente el sexo femenino ante la violencia de género tiene una carencia muy grande y tiene que ser defendida. Por eso es que existe una gran cantidad de leyes, normas y surgió el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al comienzo solamente como Ministerio de la Mujer para defender todos estos maltratos, feminicidios que ya sabemos y que lo vemos permanentemente en nuestro país. Entonces hay que defender justamente a las mujeres y pasan a ser el séptimo grupo vulnerable dentro de nuestra patria. Y por último tenemos
a las personas con discapacidad. Son las personas que pueden tener cualquier tipo de discapacidad, sea mental, física o sensorial. Mental, bueno, pues si tienen algún tipo de retardo; física, si les falta algún tipo de algún miembro o no pueden caminar. Bueno, eso se le denomina física; y sensorial, cuando no, pues, alguno de nuestros sentidos no están funcionando, o bien tienen algún tipo de carencia o no funcionan, ¿no? En ese caso, la vista, el oído son muy importantes en este caso, y el habla, ¿no? Entonces necesitan ser atendidas por el Estado. El Estado debe ayudarlos. ¿Y en qué sentido los ayuda? Por ejemplo, para conseguir trabajo. Tienen puntos a favor las personas con discapacidad dentro de los procesos, porque si no, escogerían a otras personas menos a las personas con discapacidad. Y esto es importante que tomemos en cuenta y en consideración. Bueno, estos son los 8 grupos vulnerables que tenemos en nuestra patria, que los debes conocer, debes saber, y te dejo al fin y al cabo estas actividades para que las puedas realizar. Analízame todas estas imágenes que te he mostrado y quiero que me escribas una opinión de mínimo 10 líneas para más, sobre lo que significan para ti las poblaciones vulnerables. Nos vemos la siguiente sesión.